tardes, Dios los bendice. Estamos aquí para nuestro estudio de los miércoles. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 9 y vamos a iniciar con el capítulo 10. Vamos de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te rogamos tu bendición, tu favor, tu misericordia y tu poder, rogándote, Señor, que nos bendigas, que nos cuides, nos guardes, que tu mano de amor, favor y poder nos cuide, Señor. Nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento de lo que tú quieres que conozcamos y sepamos, para que todo cuanto has hablado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Te ruego, precioso Rey del cielo, que tú tomes control, que tú te magnifiques, que tú hagas obra perfecta, grande y maravillosa. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, esté siempre sobre nosotros. Te pedimos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder nos abrace, nos cuide y nos guarde en este día, para que todo se haga de acuerdo a como tú has determinado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos al verso de 17 del capítulo 9, que es, nos quedamos en el 16 la semana pasada, vamos al 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, como cabezas de leones. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que el enemigo está como león rugiente, no dice que son leones, sino como león rugiente buscando a quien devorar. Es importante que nosotros lo veamos. Y luego dice, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Esto es bien importante porque nosotros podemos revisar esta situación, y nos habla de caballos que venían descendiendo, entonces, y que tenían corazas de fuego. Es importante porque nosotros, cuando vemos lo voy a decir de una manera muy acercada, cuando vemos una nave, me refiero a un avión piloteado, pues el avión de guerra es un avión que se traslada a velocidades impresionantes, y creo que algunos alcanzan hasta los 1200 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para que no sean detectados, con características muy especiales, y a veces permiten algunos aviones que sean cubiertos de fuego. ¿Para qué? Para que el enemigo piense que la nave está derribada, ¿no? Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Nos dice que tenía corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Esto nos habla algo muy, muy especial. Fuego, porque hay fuego que es de Dios, que es fuego consumidor, y hay fuego como el de la zarza de Moisés, que no se consumía, es fuego divino. Pero el fuego de Satanás destruye lo que encuentra. Y curiosamente, cuando el fuego de Satanás toca algo, lo consume de verdad. Y lo consume porque pues, Satanás todo lo que toca lo destruye. El zafiro, pues es una figura, en este caso, de un cimiento, un fundamento, a manera de copia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que el pectoral de los sacerdotes tenía 12 piedras, y es muy importante que lo visualicemos de la forma correcta, porque cuando nosotros no visualizamos de la forma correcta, entonces va a haber problemas. Les voy a pedir que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 28, por favor. Quiero leer desde el verso
creo que ese es el verso 1. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab y Abiud, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, conforme a la orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, por memorial. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras, una hilera de sárdica, topacio y carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilio, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas y engastadas. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un orden sobre las tribus de Israel. Y entonces este orden debe ser respetado. Por eso nos dice que los caballos tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. ¿Esto por qué? Porque el zafiro es una piedra especial, es una piedra que el Señor la pone en el 5.º lugar. Sárdica, topacio y carbunclo son las primeras 3, después esmeralda y zafiro. ¿Y por qué la pone en 5.º lugar? Porque la gracia de Dios siempre se va a tratar de extender, por eso nos está avisando. Y el azufre obviamente nos habla de la destrucción que se va a generar, pero dentro de esa destrucción que se va a generar, se va a generar una gracia, y esta gracia va a liberar, curiosamente, a todos aquellos que se arrepientan de todas las circunstancias o situaciones que no deberían de haber tenido. Y dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. ¿Por qué? Porque el caballo es un elemento de guerra y el león es un elemento totalmente profético. Hablo de el espíritu apostólico. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Y por qué salía fuego? Porque destruía. ¿Por qué salía humo? Porque ponía en tinieblas todo. Y el azufre para determinar que si iban a ir esas almas, por decirlo así, o lo que se destruyera, no iba a quedar en esta tierra, pero iba a ser para el, como lo vimos en unos capítulos pasados, para el infierno, ¿no? Para el lago de fuego. Verso 18: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego,
el humo y el azufre que salían de su boca, porque son elementos de destrucción. Acordémonos que Satanás no solo vino para hurtar, matar y destruir, y dice que fue muerta. ¿A través de qué? A través de un fuego destructor, de un humo y de un azufre. Esto a mí me visualiza perfectamente una guerra, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque esas corazas llenas de fuego pues no son otra cosa más que las bombas que van a descender del cielo para algún ataque. El humo, pues obviamente después de la explosión se genera humo, y el azufre es un elemento que es altamente explosivo, ¿no? Pero también es un olor, genera un olor muy muy peculiar, y esto pues nos explica el verso anterior. Verso 19: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Okay. La cola en los animales cuadrúpedos es un estabilizador, pero cuando el estabilizador es una situación que está generando muerte, como es en el caso del escorpión y del alacrán, entonces el trabajo es totalmente inverso, porque es para destruir y para desequilibrar todo lo que toca con esa cabeza. Esto puede hablar que eran helicópteros, que eran misiles, que eran armas, que en la cabeza pongamos un misil, tiene una parte que le llaman cabeza u ojiva, y en esa cabeza estaban las bocas que nos mencionó hace rato como de leones, porque lo que toca lo va a devorar, se lo va a acabar, y las colas direccionales pues realmente es lo que direcciona al misil, direcciona al avión, direcciona al helicóptero de guerra. No sabemos qué pudo haber hecho, pero cualquier arma es creada para dañar. Eso es bien importante que lo tengamos bien claro. Verso 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Okay. Algo que aborrece Dios es la idolatría, y esto se refiere a la idolatría en cualquiera de sus áreas. Por eso es tan importante que el hijo o la hija de Dios tenga clarísimo que cualquier tipo de idolatría no es grata delante de Dios, de ninguna manera, ni será grata jamás delante del Señor. Pero debemos entender nosotros que esta idolatría se ha generado a través del mundo por medio de las religiones. Es algo que mucha gente en el mundo tiene ya sembrado, instaurado. Entonces eso tiene que ser desarrollado. ¿Para qué? Para que entre el conocimiento de Dios. Y puede ser cualquier religión que ustedes le quieran llamar. Por eso es tan importante que entendamos realmente esta situación de las imágenes, porque detrás de cada imagen normalmente hay uno o varios demonios. Verso 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Homicidios pueden ser físicos o espirituales, porque el homicidio es el privar de la vida a otro, ¿sí? Dice Proverbios 17:12: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo con necedad, en su necedad. ¿Esto qué quiere decir? Fatuo es aquel que no tiene profundidad, que es un tonto, que es soso, que es vacío en todas las cosas que hace. Pero además imagínense si es necio, ¿no? Es como cuando alguien conoce el remedio para poder resolver una problemática, pero no lo aplica. Pues es fatuo en su manera de operar. Proverbios 19:1: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente comete el gravísimo error de que por lo que ve en cuanto a la situación financiera
seguía sin saber que es muy muy importante guiarnos, dirigirnos y saber lo que vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios nos manda, no a lo que nosotros creemos. ¿Sí? Ahora, es bien importante que no le podemos mencionar fatuo a cualquiera. Dice Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago de fuego. Entonces no podemos hacer esto, mis amados, en atención a que pues es una persona que en algún momento recibió a Cristo y el Señor quiere que no se pierda. Hechicerías son toda clase de brujerías, pues llámenle como le llamen, ¿no? Mucha gente que dice que sirve a Dios y se sirve a sí mismo y sirve a los demonios. Toda clase de hechicerías, brujerías, todo culto demoníaco, todo culto que no esté bien establecido por la Biblia no es de Dios. Y eso es desobediencia, ¿sí? Ahora, hay un punto que es bien importante. Dentro del pueblo de Dios hay algo que se llama hechicería profética. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Dios se ha venido moviendo un espíritu de pitón y se dice profeta o espíritu de profecía, sea hombre, sea mujer. Es importante que nosotros visualicemos esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona que no es, se dice ser, está usurpando un trabajo de Dios, y eso no es agradable a Dios. Pero si a eso le unamos que hay gente que cree lo que esa persona le dice, aunque no sea de parte de Dios, pues está totalmente mal. Cualquiera que reciba una profecía la tiene que filtrar a través de la Biblia para saber si es verdad o no es verdad, si viene de Dios o no viene de Dios, aunado a los tiempos de oración que tiene la obligación de cubrir, para que Dios cumpla lo que tiene que cumplir en su vida, con su vida y a través de su vida. ¿Sí? Ahora, esto de la hechicería profética se da mucho dentro del cuerpo de Cristo, porque es algo que ha venido a través de los años generando resultados financieros prontos. Entonces, como están en busca de las finanzas, no en busca de Dios, se da una problemática bien severa. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque el disque profeta o la disque profeta está mintiendo. Nunca se cumple eso, pero sí se está llevando el dinero. Y por eso es que mucho pueblo de Dios está tan lastimado, está tan vulnerado, está tan violentado. Ahora, fornicación. En este sentido espiritual es darle culto a otra cosa o ídolo que no es el Señor Jesucristo. Con esto termino. Hurtos es lo que se hace dentro de la casa de Dios. El Señor nos dio leyes para cumplir con él: diezmos, ofrendas, semillas, primicias, limosnas. Si no cumplimos dentro de la casa de Dios las primeras 4, estamos hurtando al Señor, y eso es bien importante que lo tengamos claro. Con esto terminamos nuestro capítulo 9 y vamos al capítulo 10. Continuamos con el capítulo 10. El capítulo 10 dice: el ángel con el librito. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Vamos a ver cada cosa, porque cada palabra aquí nos está diciendo algunas cosas. Realmente lo fuerte de este capítulo son los primeros versos. Envuelto en la nube significa cubierto de santidad a tal grado que impide la visión para ver al mismo ángel, y esto es por la asignación que se le dio al ángel. No olvidemos que la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesús fue levantado, después de haber dado pruebas indubitables delante de tantos testigos, después de haber resucitado, fue levantado y fue recibido por una nube. Porque la nube aquí, espiritual y profética, y proféticamente viene a ser figura de ese ambiente puro, de ese ambiente santo, de ese ambiente de santidad y de unción profética y sobrenatural. Ahora, luego dice
que tiene un arco iris sobre su cabeza. No olvidemos que el arco iris es el pacto que Dios hizo con Noé, que después de eso no volvería a raer la humanidad a través de lluvia. ¿Y por qué este ángel trae este arco iris? Porque Dios hizo un pacto con los hombres, que no los volvería a matar. Entonces, cuando desciende el ángel, es para mostrar que es un ángel de Dios que trae gloria de Dios, que trae poder de Dios, y viene con el pacto de Dios para con los hombres, para que haya unión entre lo espiritual, que es el ángel, y lo natural, que son los hombres, para que haya esa amalgama. Lo que sigue es que dice, su rostro era como el sol. Esto nos habla de la unción, de la unción que puede venir en él, el poder, la gloria sobre todo que está en el rostro de este ángel, y sus pies columnas de fuego. Es porque la protección de Dios para los escogidos estará presente a pesar de la tribulación. Él les dará la luz de ser guiados en dicha tribulación. ¿Por qué? Éxodo 13:21 nos indica lo siguiente. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos en el camino. Venía en una nube, protección divina. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el verso nos dice que sus pies eran como columnas de fuego, protección divina también. Pero nos dice acá arriba que venía envuelto en una nube. Y el pueblo de Israel fue cubierto por columna de nube y por columna de fuego en los diferentes momentos. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 14, 24 y 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Qué es esto, mis amados? Que esas dos columnas van a proteger al pueblo de Dios y van a trastornar al enemigo en la medida que sea necesario. Ahora, es importante que nosotros veamos o visualicemos que el único con poder para hacer esto es el Señor Jesucristo. Nadie tiene poder para hacer esto si no es el Señor Jesús. Es el único que venció en la cruz del Calvario, y Él es quien puede enviar a cualquier otro ángel. Solo Dios lo puede hacer. Como cuando visitó el ángel a María, le dijo, bienaventurada, has hallado gracia delante de Dios, el Señor me ha enviado para decirte. Entonces, vamos a Apocalipsis 5, 2 al 6. Ahora ya lo vimos, nada más vamos a referirlo. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni aun mirarlo. Aquí, verso 4 otra vez, perdón. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y ese es el Señor Jesucristo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por eso Dios siempre nos exhorta que estemos bien cubiertos en todas las áreas. Hay gente que dice que no existe la cobertura como tal. Bendito Dios.
Yo no veo que el Señor Jesús haya venido por su propia cuenta, sino lo cubrió su Padre. Y en el ámbito natural también. Nosotros no somos el Señor Jesucristo, entonces necesitamos un dosel, una protección, una cobertura de un Padre espiritual que nos esté guardando, que nos esté cubriendo, que nos esté protegiendo a través de su oración, o con, de verdad, con la sola presencia de ese hombre en cuanto a la situación espiritual, a veces basta, por lo que Dios ha puesto en ese varón. Porque Dios siempre nos exhorta a que estemos bien cubiertos en todos los aspectos para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia hayamos cumplido con los requisitos, tengamos conocimiento de los eventos y conozcamos las señales. Y si nosotros estamos en la cobertura de Dios y del Espíritu Santo, pero también fuera de orden en esta tierra, pues las personas se van a quedar aquí. Ahora, esto habla de los frutos, mis amados. Verso 16, 15. Capítulo 16, verso 15 de Apocalipsis. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, ande cubierto y vean su vergüenza. Pero dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, o sea, está vestido, no está desnudo, está bien vestido. Eso habla espiritualmente. Porque esta venida del Señor Jesús, pues ya es para juicio, la de Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido, ¿no? Cuando el Señor Jesús ponga sus pies sobre el monte Sión, viene a juzgar. Eso viene, ya viene como juzgador. Por eso les dijo a los discípulos, ustedes me ayudarán a juzgar en ese tiempo. En ese tiempo ya viene a juzgar, pero el tiempo anterior va a venir por su novia para celebrar las bodas del Cordero. ¿Y cómo va a levantar a la novia? Por medio del arrebatamiento de la iglesia novia. Vamos al verso 2 de Apocalipsis 10. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. A ver, número 1, tenía un librito en su mano. ¿Por qué? Porque en ese libro él va a encontrar quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Quién hizo las cosas bien y quién no hizo las cosas bien. Y pone un pie en el mar, dice, y puso su pie derecho sobre el mar. Porque el mar es figura del mundo, es figura de las multitudes. Y un pie derecho y el pie izquierdo sobre la tierra. Si nosotros lo vemos figurativamente, pues esto es bien complicado. ¿Por qué? Porque necesitaríamos estar en un lugar en donde el agua del mar llegara y no nada más mojara una parte de tierra. Y entonces poner un pie aquí y otro acá. Pero esto nos habla proféticamente, no olvidemos que es el libro de la Revelación. Entonces el poner el pie sobre la tierra nos habla que se va a sentar, se va a situar, se va a posicionar con la gente que es de él. ¿Por qué? Porque Adán le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Entonces el que el Señor ponga ahí su pie es señalar que le corresponde y le pertenece. Y el pie en el mar es el pie en el mundo. ¿Para qué? Para determinar quiénes de ese mundo van a poder ser rescatados y quiénes no. Esto es bien importante. Y luego dice que clamó a gran voz como rugió un león. Miren, aquí tengo otra anotación. Y dice que el pie derecho en el mar es poner el pie sobre las naciones. Y es correcto porque es el mundo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué los pies del Señor? Él le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. El derecho es porque el juicio iniciará con los hijos de Dios para ser juzgados. Y dice la palabra que serán juzgados con vara de hierro, ¿verdad? Y el izquierdo, no, eso es sobre el mundo.
y el izquierdo sobre los hijos de Dios, porque ellos por ser hijos van a alcanzar misericordia, pero tienen que ser probados. Ahora bien, ¿dónde dice esto? Okay. Vamos a Isaías 31, 4 al 6, por favor. Isaías 31, 4 dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y como el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acordará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado, lo que les acababa yo de mencionar. Verso 5: como las aves que vuelan, así ampara Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Así es como lo hace Dios, amparando, librando, preservando y salvando. Verso 6: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. O sea, hay que volverse al Señor. Apocalipsis 4, 5 y 5, 6 dice lo siguiente: y del trono salían relámpagos y truenos y voces de delante del trono, y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y obviamente, como espíritus de Dios, tienen voz y tienen voto, digo yo. Verso 6 del capítulo 5, Apocalipsis 5, 6: y miré y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero con enmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego entonces, si nosotros leímos, enviados por toda la tierra, si nosotros entendemos esto, entonces vemos de dónde van a salir las voces de los truenos. Es importante. Y luego dice, Isaías 11, 1: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de hierro, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que las cosas de Dios están bien hiladas, bien concatenadas, bien definidas y bien hechas para nuestro Dios, entonces entendemos que lo que Dios ha determinado, que lo que Dios ha hablado, será cumplido. Vamos al verso 4 de Apocalipsis 10. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. A ver, ¿cómo? 7 truenos, séllalas, pero no las escribas. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel a el apóstol Juan en esto? 7 truenos son los espíritus de Dios que vimos emitiendo voces, hablando a gran voz. Sella las cosas, es declarar que lo dicho por estos ángeles, por estas voces, está oculto y solo será revelado a quien el Señor determine. Dice la palabra en Efesios que la revelación es para los apóstoles y profetas. No con esto quiero decir que nadie más la pueda tener. Claro que sí la pueden tener en una unción derivada,
y Dios le puede revelar lo que quiera a quien se lo pueda revelar. Me van a perdonar lo que voy a decir, el comparativo, pero si a Dios le plació hacer hablar a la burra de Balaam, pues puede darle revelación a quien Él quiera. Dios hace lo que quiere, Él es soberano, Él es poderoso. Pero el libro de los Efesios nos dice que normalmente es en esa tesitura. Ahora bien, dice, sella estas cosas, es declarar lo oculto lo dicho por Dios, pero para que se cumpla de parte de Dios. No lo hagas público, pero tú debes saber que se va a cumplir de parte mía. Y al decir no las escribas es no traigas revelación porque yo se la voy a dar a quien yo quiera. En este caso, a quien les estoy diciendo que son los apóstoles y los profetas. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, por favor. Daniel 12, 4 dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Lo mismo que le dijo a Juan. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Desde el Daniel, el Señor lo había dicho, desde el profeta Daniel, que la ciencia aumentaría. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al lado del río, uno de cada lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces debemos comprender que Dios está trayendo revelación poco a poco, paso a paso, a nuestras vidas a través de muchos detalles, de muchas señales, de muchos eventos, para que entendamos que estamos en los últimos tiempos. Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces todavía no acontecía en ese tiempo. Vamos a Apocalipsis 10:5. Dice lo siguiente: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y creó el cielo y las cosas que están en el tiempo. No sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, por como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí ya nos dice a quién se lo ha revelado, a quién se lo va a revelar. Pero ¿de qué nos habla esto? El ángel que vi en pie sobre el mar es un ángel que está sobre las naciones, mis amados, y sobre la tierra, sobre los hijos de Dios. Porque dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces la diferenciación no va a ser más que los frutos de los hijos de Dios, la congruencia, la santidad con la que nosotros estemos viviendo en ese tiempo. Y juró por el que vive por los siglos, pues por Dios mismo, Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, que creó el cielo y las cosas que están en él, Dios Todopoderoso, y la tierra y las cosas que están en ella y el mar. Nos define bien por quién juró, que es por Dios en su integridad como Dios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará.
Esto nos habla del juicio del Señor. ¿Por qué? Como lo anunció a sus siervos los profetas. Éxodo 6:8 nos dice lo siguiente: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El Señor nos va a entregar la tierra prometida espiritual también. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida, porque los tiempos lo sabe. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino fino que está sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo en todas estas cosas. Y todas estas cosas serán cumplidas. Aquí la pregunta que es tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Son situaciones de temporadas de las que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 9, que las podemos ver específicamente. Nos habla de alguna temporalidad clara, específica en semanas. Pero es un estudio de los tiempos de Daniel muy largo, no nos podemos meter ahorita. Ahora, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, que es lo que vimos hace un momento. 14:7, esos 4:11. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Cuando el séptimo ángel derrame su copa, es porque ya está consumado. Primero en el trono, después en el mundo espiritual, y se plasmará en el mundo natural. Apocalipsis 10:8 dice lo siguiente: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto nos habla de la palabra que va o que tenemos que hablar. Porque miren, está sencilla la cosa. Cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de revelación, de verdad es fascinante, es algo, bueno, no es fascinante porque la fascinación no es de Dios, es algo de verdad tremendamente poderoso, es algo increíble, porque es divino, claro está, esa es la palabra correcta, es divino. Y cuando lo estamos recibiendo con todo y su revelación, de verdad es algo dulce, es algo delicioso, porque nos damos cuenta de una verdad que estaba oculta y Dios nos la está revelando, nos la está enseñando, nos está mostrando cómo es. Pero cuando se trata de que esa revelación sea cumplida por los que la tienen que cumplir, normalmente sucede y resulta que no lo hacen. Y eso amarga, porque ya digerido entendemos que es la aplicación, la acción de esa palabra que Dios ha dado, y más del 50% del pueblo de Dios no la lleva a cabo. Y cuando uno es un siervo de Dios que ama a Dios, lo que más busca es agradar a Dios, satisfacer a Dios. Y cuando nos damos cuenta que el pueblo no lo hace, para el cual es esa palabra, para que tengan bendición, para que sean cuidados, entonces por eso es que dice el verso 11, profetiza. Es necesario que profetices.
otra vez sobre muchas naciones, lenguas y reyes. Y esto nos habla de pueblos o países en este muy tiempo nuestro, sobre países, idiomas y sobre las autoridades de esos países. ¿Por qué? Porque yo he escuchado que en muchos países, de todos lados, la gente habla muy mal de sus autoridades. Y sí hay autoridades que probablemente no son buenas, pero son sus autoridades, hay que bendecirlas. Y cuando uno bendice a las autoridades, el Señor hace la obra, el Señor toma el control, el Señor, si es necesario que se cambie, el Señor cambia. Pero es importante que lo entendamos de esa forma. Con esto acabamos el capítulo 10 y la semana que entra entramos de lleno al capítulo 11, que nos habla de los dos testigos. Esto es bien interesante, porque hay mucha gente que dice que van a ser algunos, otros. Ya lo veremos la semana que entra y lo detallaremos y sabremos qué hay de cierto en lo que se dice o no se dice. Pero vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias. Muchas gracias, mi Dios, por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad. Te ruego, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques, que hagas obra perfecta, grande y maravillosa, que bendigas a todas las personas que nos están escuchando por la red, que tú traigas, Señor, el conocimiento y la revelación necesaria para nuestras vidas, para entender, conocer, Señor, y aplicar todo aquello, Señor, que tú has determinado, para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos des un sueño reparador, que nos permitas descansar, que nos permitas estar bien delante de ti para mañana poder desempeñarnos de la manera correcta. Te ruego que nos permitas terminar bien la semana y que nos ayudes, Señor, a ser más como tú. Señor, te pedimos que nos bendigas, nos cuides, nos guardes y nos llenes de todo cuanto tú has determinado, y que se haga todo de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, dándote siempre gracias en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pasen una muy buena noche, terminen bien su semana, les mando un abrazo, los amamos mucho, cuídense mucho, por favor. Está habiendo rebrotes de COVID en todo el mundo, no nada más en México, no nada más en Aguascalientes, sino en todo el mundo. Cuídense mucho, por favor, cuiden a su familia, cuiden a sus personas mayores, cuiden a sus hijos, cuídense, de verdad, tengan todos los cuidados de los protocolos. No quiero alarmar a nadie, pero es real y vamos a tener que aprender a vivir con esto hasta en tanto no tengamos una vacuna y podamos ser inmunes a esta situación del COVID. Por favor, seamos responsables como nos lo pide la palabra de Dios y obedezcamos lo que nuestras autoridades de salud nos piden y nos requieren. Cuídense mucho, Dios les bendice y yo también los bendigo. Bye, bye.